Segundo término, la ponencia del doctor Pablo Corbun, quien nos hablará sobre una visión sobre el estatus económico de Cataluña desde Argentina. Y Magali Blanc va a expresar una breve reseña de su currículum. Pablo Corbun es licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Internacionales y doctor en Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador. Además, es profesor de las materias Estructura Económica Mundial y Política Económica Internacional en la UBA y la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, entre otras. Es también autor de La Sociedad Anestesiada, entre otros libros. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, una vez más agradecerle acá a la casa, al presidente del CASAL, a Adriana, al señor tan distinguido miembro de la Diputación y por supuesto a los colegas y yo diría, no me atrevería a decir amigos referentes que tengo y que han sido profesores y colegas míos, Carlos y Alberto, que tanto los aprecio. También como Alberto voy a empezar a hablar de lo global para bajar después al tema catalán, pero antes voy a querer hacer una aclaración porque estuvimos los tres trabajando en un libro que si Dios quiere va a salir a la luz y me tomé el atrevimiento de, trabajando el tema económico, que ahora voy a ir con eso, hacer una comparación de la situación argentina, de las provincias argentinas, con la situación de la región catalana, económicamente hablando. Digo, estamos hablando de un órgano jurídico institucional diferente, quería hacer la aclaración, no es lo mismo una provincia que una región, en la cuestión particularmente institucional, pero me atreví a hacerlo porque creo que va a servir en términos comparativos para entender en dónde estamos parados en términos económicos. Eso por un lado. Y por otro lado, y lo tengo que decir ante un público que creo que la mayoría, digamos, entiende más de Cataluña de lo que yo lo entiendo y conoce más que yo, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo es, y eso lo respeto mucho, lo respeto en el sentido académico, porque creo que lo académico solo no alcanza, y las vivencias y el conocimiento que nos lleva el día a día también son, digamos, también es muy importante, porque estamos acostumbrados, y lo digo por la experiencia propia de Argentina, que desde afuera nos digan lo que tenemos que hacer y muchas veces no entienden muy bien la idiosincrasia doméstica y después nos termina yendo como nos va. Y no digo que la culpa sea de los de afuera, las culpas siempre son como una pareja compartidas, de uno y del otro lado, pero estoy seguro que muchos que hablan de Cataluña, lo único que han hecho en su vida es por ahí ver a Barcelona por la tele, jugando un partido. Entonces, digo, hay que tenerlo en cuenta y por eso yo tengo mucho respeto por ustedes como público y me voy a tomar el atrevimiento de tratar de ser lo más sucinto y lo más preciso posible con lo que quiero decir. Como economista me gusta hablar de los, obviamente, temas económicos, pero después estudié temas internacionales. Y digo, lo quiero aclarar también porque, bueno, entiendo que también hay cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo, que tienen que ver con la cultura, etcétera, y que son también fundamentales y complementarios a lo que voy a hablar. Digo, la cuestión económica, aunque muchos economistas lo ven como un todo, no lo es todo, ¿no? Pero explica una parte importante o ayuda a entender al resto de las variables. Entonces, parece también es una aclaración que debía hacer. Cuando pensé en hacer la comparación con Argentina, con las provincias argentinas, lo hice por lo siguiente, digo, no puedo dejar de explicar el escenario internacional geoeconómico, por lo cual, digamos, la decisión de Cataluña de separarse, si quiere, cindirse de lo que pasa con el resto de España. Y para eso tengo que entender qué es lo que ha pasado con los estados nacionales que tenemos en el último siglo, si quiere, o en el último medio siglo, y a entender lo que ha pasado, que nos encontramos con cada vez más con estados constreñidos, si se quiere la palabra, con estados disminuidos, con estados combatidos, si se quiere, por el sector privado, apabullados por el sector financiero, con estados que se manejan tan ineficientemente o ineficazmente que lo único que logran es que la distribución de la riqueza sea cada vez más inequitativa,
no sé si lo saben, pero les comento, hay algo que se llama el índice de Gini a nivel internacional, que mide la igualdad o la desigualdad, y en todos los países del mundo hoy en día, en todos los estados, sin excepción, la desigualdad es cada vez mayor. Países más desarrollados y menos desarrollados. Y eso tiene que ver con la lógica del proceso de acumulación, la lógica capitalista que estamos viviendo, y justamente con la complicidad, si se quiere, o la incapacidad que tienen los gobernantes de los diferentes estamentos del Estado, léase España, si queremos un nivel más bajo, o en otro nivel, si quiere Cataluña, la nación argentina, la República Argentina, con las provincias. Digo, estamos en una situación compleja, como mencionaba Alberto previamente. Esto viene de, creo yo, de mi punto de vista, del fin del estado de bienestar, de la lógica, si se quiere, neoliberal, y del avasallamiento del sector financiero sobre la economía real. Y en este sentido me parece que si no entendemos esas piedras basales, me parece, si no estamos de acuerdo en esas piedras basales, a las que se suman otras cuestiones, digo, porque el capitalismo puede ser, o el neoliberalismo puede ser muy salvaje, o los gobiernos muy ineficientes, pero si no entendemos que también hay corrupción y tenemos que también hay intereses, como mencionó Alberto, tampoco entendemos la película completa. Pero digo, en épocas donde el estado de bienestar se está terminando y la lógica neoliberal a favor del capital concentrado ha, creo que, ganado por lo menos la batalla, no podemos avanzar, creo, hacia el próximo nivel, que es entender, bueno, qué pasa en Cataluña y qué pasa en Argentina, qué nos pasa a nosotros con esta situación en la cual, digamos, nos queremos separar por un motivo económico también. Vuelvo a repetir, más allá del motivo cultural, nacional, que ustedes también lo deben conocer. Y en este sentido, digamos, la pregunta es más filosófica que económica, si se quiere, y voy a preguntar, o poniéndome en posición de catalán o en posición de argentino, cuando yo estoy en un nivel inferior, si se quiere, un nivel inferior me refiero a no en España, no en Argentina, sino en una provincia, un movimiento federal, o una región, cómo yo colaboro o cómo yo trabajo mi economía en función a poder dar bienestar endógeno y a su vez contribuir con mi autoridad superior. Y digo esto porque me parece que gran parte de la discusión es, hablando lisa y llanamente y sacando tecnicismos, ¿por qué yo aporto más a España de lo que España me aporta a mí? Porque hay provincias argentinas que se sienten avasalladas por el gobierno nacional, por ciertos impuestos nacionales, y a la hora de la coparticipación no reciben lo mismo. Y la pregunta filosófica viene, bueno, ¿y debe ser así? ¿O por qué tiene que ser así? ¿Porque acaso yo estoy cerca del puerto? ¿Porque acaso mi política económica, o tengo más capacidad para hacer política económica y tengo industrias más desarrolladas? ¿Porque simplemente tengo más recursos humanos o recursos naturales estratégicos? Digo, traigo la pregunta para que lo pensemos y lo reflexionemos, y yo no lo voy a poder contestar, y difícilmente ustedes, pero digamos, tenemos una situación en que tenemos inequidades. Y esas inequidades se plasman en discusiones políticas y en pujas de intereses. Entonces, digo, lo que vemos en Cataluña, por lo menos se observa, y lo que se lee, y lo que se ve es que, digamos, y las estadísticas lo indican, es que han aportado más al Reino de España lo que el Reino de España le ha aportado a Cataluña. Y tenemos, en cuestiones, sin entrar en números fríos y en cuestiones técnicas, temas en relación a lo que le ha afectado el financiamiento, lo que le afecta a la creación de empleo, lo que le ha afectado a la promoción industrial, lo que le impacta en la cuestión energética, en todo el aparato exterior que tiene, por ejemplo, Barcelona, que no se ve reflejado después en lo que retorna, como lo que uno aporta. Entonces, digo, ¿en qué situación estamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos plantearnos ante esta situación que es parte de un programa político, como las otras cuestiones?
Y acá quiero tomar algunos ejemplos, digamos, para desasnar un poco esta situación. Y tomo como ejemplo el caso argentino, que por ahí muchos de ustedes son argentinos y conocen más allá de alguna descendencia catalana, que son catalanes. Tenemos provincias que abarcan, como la provincia de Buenos Aires, el 40% del PBI, del Producto Bruto Interno del país, y reciben a rajatabla y a regañadientes el 10 y el 15, entre el 10 y el 15%. Tenemos un Estado nacional que muchas veces, según el color político, y ahí también creo que entra en juego la cuestión catalana, gira los fondos que le corresponden porque lo dice la ley y la Constitución, que se firmó acá y allá, ¿no?, de los dos lados del Atlántico, y no los giran como lo deberían girar, o se toman su tiempo. Acá hay un caso en Argentina en el año 2013, por ahí muchos se acuerdan, por una cuestión política, por un desacuerdo, una desaveniencia entre el gobierno nacional y un gobernador de la provincia de Córdoba, que es una provincia vecina que está acá. A fin de año no le giraban la plata al gobierno nacional, que le correspondía a la policía, a los miembros de la Fuerza de Seguridad, generando un desbarajuste y un desastre político que se reflejó en todo el país. Pero también tenemos algunas provincias, y por ahí en España pasa lo mismo y sin dar nombres propios, que están muy cómodas con el statu quo. ¿Qué quiero decir? No hago tanto esfuerzo, igualmente el gobierno nacional, España, o en el caso de Argentina, me transfiere los fondos que a mí me alcanzan para por lo menos sobrevivir. Acá en Argentina tenemos muchos casos interesantes, sobre todo en las provincias del norte. Creo que no estoy, digamos, adivinando nada o no estoy diciendo nada que ustedes no conocen. Muchas provincias tienen una capacidad productiva inexistente. Ustedes saben que Argentina está basado en un modelo agroexportador, agrícola, ganadero, con una serie de commodities, de materias primas, que en eso se basa la incorporación de divisas. Por ahí diferencia el caso catalán, que tiene una diversificación en lo que es la producción para la venta exterior. Y además tiene, por ejemplo, entre un 60, 70, 80% de empleos públicos, de los cuales viven de un Estado provincial que no genera los recursos, porque los gobernantes, que se repiten cíclicamente entre padres, hijos, nietos, abuelos y primos, cooptan con estos empleos públicos a la sociedad, lo cual vive, si se quiere, acostumbradamente ante estas situaciones, y con eso manejan políticamente a todos sus ciudadanos. Como no les alcanza con los impuestos provinciales, los impuestos propios, no municipales, y hay una ley de coparticipación, dicen, desde mi punto de vista, no importa, el Estado Nacional me va a dar o me va a girar dinero. Y en base a eso viven. No están pensando en ser más eficientes, en generar un aparato productivo que pueda, como decía Alberto, generar un escenario de paradiplomacia, poder venderle a otras provincias o a otras regiones, o a otros países, o a otros municipios de países limítrofes, sino simplemente aprovecharse las bondades de lo que es el Estado Nacional. Es más, acá en Argentina tenemos un montón de... Siempre cuando se habla de la deuda externa argentina, y seguramente pasa en España, tenemos quién es el deuda. Se ordena el gobierno nacional, seguro. Pero también hay un montón de provincias, debe haber un montón de regiones de España también, por lo que he leído, que también están muy endeudadas. Y no generan las divisas para pagar esas deudas. Y después patean la pelota para que el problema lo absorba el gobierno nacional. Digo, son todas cuestiones que nos tenemos que preguntar y tener en cuenta filosóficamente sobre la responsabilidad que nos genera para con el nivel superior o el nivel, digamos, inferior, si se quiere, nuestros ciudadanos, cómo tenemos que hacer política económica o qué debemos hacer. A mí me parece, digamos, ya avanzando un poco y para ir cerrando algunos temas, la cuestión independentista, la cuestión de la independencia no puede dejar de tocar
qué gobierno independiente yo quiero y cómo me voy a posicionar ante lo que yo me cindo, ante el escenario de decisión, tanto con el Reino de España, si quiere, como el resto del mundo, la Unión Europea y demás. Hay mucho temor y misterio con estas cuestiones. No sé si algunos lo seguirán, el tema del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El temor que había en la salida del Brexit. Yo escribí un artículo, me atreví a escribir un artículo diciendo, en el corto plazo obviamente va a haber cipronazos. Y obviamente la puja de intereses va a ser que hay sectores que pierdan y otros que ganen. Pero se va a terminar reordenando. Si la política económica interna es eficiente, si se distribuye bien la riqueza, si se genera una política económica en la cual se balancee el consumo, el ahorro y la inversión, si se puede manejar las deudas contraídas, a ver, nadie empieza del punto cero. El doctor Fernández Pardo siempre me dice, lea Rawls. Nadie empieza, la justicia económica no puede empezar del punto cero, la historia está. No podemos empezar todos de cero y ver a dónde estamos parados. Pero sí tenemos tiempo de acomodarnos. Siempre hay tiempo de mejorar. Lo que quieren mejorar, ¿se acuerdan lo que dije el statu quo? Algunos están muy cómodos. Lo que yo propongo, digo para ir cerrando, es cuando uno, digamos, y más allá de la cuestión política, que por ahí lo va a hablar el doctor y lo que puede hablar después el diputado, digamos, cuando uno se propone hacer las cosas y las puede hacer las cosas bien, el resto viene solo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando hablamos de perspectiva y cuando hablamos de qué es lo que hay que hacer, si una provincia, una región, ponga el nombre que usted quiere, es sólida, es sustentable, trabaja con energías renovables, utiliza sus capacidades, sus recursos humanos, su capital financiero, se sabe relacionar con el mundo, tiene concatenamientos productivos, como mencionó Alberto, como en el sudeste asiático, donde yo produzco algo, yo ensamblo, yo recibo, donde tengo una macroeconomía estable, donde hago que la gente viva bien. Pónganle el nombre que quieran, vuelvo a repetir, color amarillo, azul, verde, y puedo hacer entender al otro que todos somos corresponsables. Déjenme hacer un paréntesis antes de terminar. Tenemos discusiones políticas acá en Argentina sobre esto todo el tiempo. ¿Cuánta gente he escuchado diciendo por qué tenemos ciudadanos de países limítrofes que se vienen a tener a Argentina porque es gratuito? Vuelvo a ser, mejor dicho, el signo de aclamación, ¿por qué es gratuito? Entonces la pregunta filosófica que me vuelvo a hacer es, ¿a quién le tengo que reclamar yo como argentino, o el gobierno argentino? ¿A Evo Morales porque tiene un país de menor desarrollo? ¿Tengo que dejar a la gente sin atenderse? Evidentemente las cosas no funcionan así. Habrá mecanismos diplomáticos, pero son muy difíciles de activar. Ahora bien, y para terminar, si nos ponemos todos de acuerdo y todos hacemos las cosas bien, yo creo que la perspectiva, el futuro, nos puede mirar más con una sonrisa que con algunos desastres como vemos hoy en día a lo largo del mundo. Entonces, digo, trabajar, y hay que trabajar bien, a nivel interno y entre todos, con buenas relaciones, pero sabiendo que unos no pueden mantener a otros. ¿Por qué? Porque si no trabajamos así, siempre lo que vas a resaltar es el odio, la bronca y lo que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. Bueno, ahora en tercer término, el doctor Carlos Fernández Pardo nos hablará de la Unión Europea, tecnocracia y reacción nacionalista catalana. Magalí, por favor, una breve reseña del currículum. Carlos Fernández Pardo, licenciado en Sociología, Universidad de Buenos Aires, y doctor en Ciencias Políticas, Universidad del Salvador. Fernández Pardo ha tenido un vasto desempeño en la actividad docente, de grado, en la Universidad Católica de La Plata y en la Universidad Nacional de San Juan. Es profesor de emérito en la Universidad de Salvador, autor de Zorros y Leones, El Roble y la Estepa, entre otros libros. Lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenido a Argentina. Mi contacto con Cataluña,
término la ponencia del doctor Pablo Corwin, quien nos hablará sobre una visión sobre el estatus económico de Cataluña desde Argentina. Y Magali Durán va a expresar una breve reseña de su currículum. Pablo Corblum es licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Internacionales y doctor en Relaciones Internacionales, Universidad de El Salvador. Además, es profesor de las materias Estructura Económica Mundial y Política Económica Internacional en la UBA y la Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy, entre otras. Es también autor de La Sociedad Anestesiada, entre otros libros. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, una vez más agradecerle acá a la casa, al presidente del CASAL, a Adriana, al señor tan distinguido miembro de la Diputación y por supuesto a los colegas y yo diría, no me atrevería a decir amigos referentes que tengo y que han sido profesores y colegas míos, Carlos y Alberto, que tanto los aprecio. También como Alberto voy a empezar a hablar de lo global para bajar después al tema catalán, pero antes voy a querer hacer una aclaración porque estuvimos los tres trabajando en un libro que si Dios quiere va a salir a la luz y me tomé el atrevimiento de, trabajando el tema económico, que ahora voy a ir con eso, hacer una comparación de la situación argentina, de las provincias argentinas, con la situación de la región catalana, económicamente hablando. Digo, estamos hablando de un órgano jurídico institucional diferente, quería hacer la aclaración, no es lo mismo una provincia que una región, en la cuestión particularmente institucional, pero me atreví a hacerlo porque creo que va a servir en términos comparativos para entender en dónde estamos parados en términos económicos. Eso por un lado. Y por otro lado, y lo tengo que decir ante un público que creo que la mayoría, digamos, entiende más de Cataluña de lo que yo lo entiendo y conoce más que yo, estoy casi seguro que la mayoría de ustedes lo es, y eso lo respeto mucho, lo respeto en el sentido académico, porque creo que lo académico solo no alcanza, y las vivencias y el conocimiento que nos lleva el día a día también son, digamos, también es muy importante, porque estamos acostumbrados, y lo digo por la experiencia propia de Argentina, que desde afuera nos digan lo que tenemos que hacer y muchas veces no entienden muy bien la idiosincrasia doméstica y después nos termina yendo como nos va. Y no digo que la culpa sea de los de afuera, las culpas siempre son como una pareja compartidas, de uno y del otro lado, pero estoy seguro que muchos que hablan de Cataluña, lo único que han hecho en su vida es por ahí ver al Barcelona por la tele, jugando un partido. Entonces, digo, hay que tenerlo en cuenta y por eso yo tengo mucho respeto por ustedes como público y me voy a tomar el atrevimiento de tratar de ser lo más sucinto y lo más preciso posible con lo que quiero decir. Como economista me gusta hablar de los, obviamente, temas económicos, pero después estudié temas internacionales. Y digo, lo quiero aclarar también porque, bueno, entiendo que también hay cuestiones que tienen que ver con el nacionalismo, que tienen que ver con la cultura, etcétera, y que son también fundamentales y complementarios a lo que voy a hablar. Digo, la cuestión económica, aunque muchos economistas lo ven como un todo, no lo es todo, pero explica una parte importante o ayuda a entender al resto de las variables. Entonces, parece también es una aclaración que debía hacer. Cuando pensé en hacer la comparación con Argentina, con las provincias argentinas, lo hice por lo siguiente, digo, no puedo dejar de explicar el escenario internacional geoeconómico, por lo cual, digamos, la decisión de Cataluña de separarse, si quiere cindirse de lo que pasa con el resto de España. Y para eso tengo que entender qué es lo que ha pasado con los estados nacionales que tenemos en el último siglo, si quiere, o en el último medio siglo, y a entender lo que ha pasado, que nos encontramos con cada vez más con estados constreñidos, si se quiere la palabra, con estados disminuidos, con estados combatidos, si se quiere, por el sector privado, apabullados por el sector financiero, con estados que se manejan tan ineficientemente o ineficazmente que lo único que logran es que la distribución de la riqueza sea cada vez más inequitativa,
no sé si lo saben, pero les comento, hay algo que se llama el índice de Gini a nivel internacional, que mide la igualdad o la desigualdad, y en todos los países del mundo hoy en día, en todos los estados, sin excepción, la desigualdad es cada vez mayor. Países más desarrollados y menos desarrollados. Y eso tiene que ver con la lógica del proceso de acumulación, la lógica capitalista que estamos viviendo, y justamente con la complicidad, si se quiere, o la incapacidad que tienen los gobernantes de los diferentes estamentos del Estado, léase España, si queremos un nivel más bajo, o en otro nivel, si quiere Cataluña, la nación argentina, la República Argentina, con las provincias. Digo, estamos en una situación compleja, como mencionaba Alberto previamente. Esto viene de, creo yo, de mi punto de vista, del fin del estado de bienestar, de la lógica, si se quiere, neoliberal, y del avasallamiento del sector financiero sobre la economía real. Y en este sentido me parece que si no entendemos esas piedras basales, si no estamos de acuerdo con esas piedras basales, a las que se suman otras cuestiones, digo, porque el capitalismo puede ser, o el neoliberalismo puede ser muy salvaje, o los gobiernos muy ineficientes, pero si no entendemos que también hay corrupción, y tenemos que también hay intereses, como mencionó Alberto, tampoco entendemos la película completa. Pero digo, en épocas donde el estado de bienestar se está terminando y la lógica neoliberal a favor del capital concentrado ha, creo que, ganado por lo menos la batalla, no podemos avanzar, creo, hacia el próximo nivel, que es entender, bueno, qué pasa en Cataluña, qué pasa en Argentina, qué nos pasa a nosotros con esta situación en la cual, digamos, nos queremos separar por un motivo económico también. Vuelvo a repetir, más allá del motivo cultural, nacional, que ustedes también lo deben conocer. Y en este sentido, digamos, la pregunta es más filosófica que económica, si se quiere, y voy a preguntar, o poniéndome en posición de catalán o en posición de argentino, cuando yo estoy en un nivel inferior, si se quiere, un nivel inferior me refiero a no en España, no en Argentina, sino en una provincia, un movimiento federal, o en una región, cómo yo colaboro o cómo yo trabajo mi economía en función a poder dar bienestar endógeno y a su vez contribuir con mi autoridad superior. Y digo esto porque me parece que gran parte de la discusión es, hablando lisa y llanamente y sacando tecnicismos, ¿por qué yo aporto más a España de lo que España me aporta a mí? Porque hay provincias argentinas que se sienten avasalladas por el gobierno nacional, por ciertos impuestos nacionales, y a la hora de la coparticipación no reciben lo mismo. Y la pregunta filosófica viene, bueno, ¿y debe ser así? ¿O por qué tiene que ser así? ¿Porque acaso yo estoy cerca del puerto? ¿Porque acaso mi política económica, o tengo más capacidad para hacer política económica y tengo industrias más desarrolladas? ¿Porque simplemente tengo más recursos humanos o recursos naturales estratégicos? Digo, traigo la pregunta para que lo pensemos y lo reflexionemos, y yo no lo voy a poder contestar, y difícilmente ustedes, pero digamos, tenemos una situación en que tenemos inequidades. Y esas inequidades se plasman en discusiones políticas y en pujas de intereses. Entonces, digo, lo que vemos en Cataluña, por lo menos se observa, y lo que se lee, y lo que se ve es que, digamos, y las estadísticas lo indican, es que han aportado más al Reino de España lo que el Reino de España le ha aportado a Cataluña. Y tenemos, en cuestiones, sin entrar en números fríos y en cuestiones técnicas, temas en relación a lo que le ha afectado el financiamiento, lo que le afecta a la creación de empleo, lo que le ha afectado a la promoción industrial, lo que le impacta en la cuestión energética, en todo el aparato exterior que tiene, por ejemplo, Barcelona, que no se ve reflejado después en lo que retorna, como lo que uno aporta. Entonces, digo, ¿en qué situación estamos? ¿Qué es lo que debemos hacer o cómo debemos plantearnos ante esta situación que es parte de un programa político, como las otras cuestiones?
Y acá quiero tomar algunos ejemplos, digamos, para desasnar un poco esta situación. Y tomo como ejemplo el caso argentino, que por ahí muchos de ustedes son argentinos y conocen más allá de alguna descendencia catalana, que son catalanes. Tenemos provincias que abarcan, como la provincia de Buenos Aires, el 40% del PBI, del Producto Bruto Interno del país, y reciben a rajatabla y a regañadientes el 10 y el 15, entre el 10 y el 15%. Tenemos un Estado nacional que muchas veces, según el color político, y ahí también creo que entra en juego la cuestión catalana, gira los fondos que le corresponden porque lo dice la ley y la Constitución, que se firmó acá y allá, ¿no?, de los dos lados del Atlántico, y no lo giran como lo deberían girar, o se toman su tiempo. Acá hay un caso en Argentina en el año 2013, por ahí muchos se acuerdan, por una cuestión política, por un desacuerdo, una desaveniencia entre el gobierno nacional y un gobernador de la provincia de Córdoba, una provincia vecina que está acá. A fin de año no le giraban la plata al gobierno nacional, que le correspondía a la policía, a los miembros de la Fuerza de Seguridad, generando un desbarajuste y un desastre político que se reflejó en todo el país. Pero también tenemos algunas provincias, y por ahí en España pasa lo mismo y sin dar nombres propios, que están muy cómodas con el statu quo. ¿Qué quiero decir? No hago tanto esfuerzo, igualmente el gobierno nacional, España, o en el caso de Argentina, me transfiere los fondos que a mí me alcanzan para por lo menos sobrevivir. Acá en Argentina tenemos muchos casos interesantes, sobre todo en las provincias del norte. Creo que no estoy, digamos, adivinando nada o no estoy diciendo nada que ustedes no conocen. Muchas provincias tienen una capacidad productiva inexistente. Ustedes saben que Argentina está basado en un modelo agroexportador, agrícola, ganadero, con una serie de commodities, de materias primas, que en eso se basa la incorporación de divisas. Por ahí hay diferencia en el caso catalán, que tiene una diversificación en lo que es la producción para la venta exterior. Y además tiene, por ejemplo, entre un 60, 70, 80% de empleos públicos, de los cuales viven de un Estado provincial que no genera los recursos, porque los gobernantes, que se repiten cíclicamente entre padres, hijos, nietos, abuelos y primos, cooptan con estos empleos públicos a la sociedad, lo cual vive, si se quiere, acostumbradamente ante estas situaciones, y con eso manejan políticamente a todos sus ciudadanos. Como no les alcanza con los impuestos provinciales, los impuestos propios, no municipales, y hay una ley de coparticipación, dicen, desde mi punto de vista, no importa, el Estado Nacional me va a dar o me va a girar dinero. Y en base a eso viven. No están pensando en ser más eficientes, en generar un aparato productivo que pueda, como decía Alberto, generar un escenario de paradiplomacia, poder venderle a otras provincias o a otras regiones, o a otros países, o a otros municipios de países limítrofes, sino simplemente aprovecharse las bondades de lo que es el Estado Nacional. Es más, acá en Argentina tenemos un montón de... Siempre cuando se habla de la deuda externa argentina, y seguramente pasa en España, tenemos quién se endeuda. Se endeuda el gobierno nacional, seguro. Pero también hay un montón de provincias, debe haber un montón de regiones en España también, por lo que he leído, que también están muy endeudadas. Y no generan las divisas para pagar esas deudas. Y después patean la pelota para que el problema lo absorba el gobierno nacional. Digo, son todas cuestiones que nos tenemos que preguntar y tener en cuenta filosóficamente sobre la responsabilidad que nos genera para con el nivel superior o el nivel, digamos, inferior, si se quiere, nuestros ciudadanos, cómo tenemos que hacer política económica o qué debemos hacer. A mí me parece, digamos, ya avanzando un poco y para ir cerrando algunos temas, la cuestión independentista, la cuestión de la independencia no puede dejar de tocar
qué gobierno independiente yo quiero y cómo me voy a posicionar ante lo que yo me cindo, ante el escenario de decisión, tanto con el Reino de España, si quiere, como el resto del mundo, la Unión Europea y demás. Hay mucho temor y misterio con estas cuestiones. No sé si algunos lo seguirán, el tema del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El temor que había en la salida del Brexit. Yo escribí un artículo, me atreví a escribir un artículo diciendo, en el corto plazo obviamente va a haber cipronazos. Y obviamente la busca de interés va a ser que hay sectores que pierdan y otros que ganen. Pero se va a terminar reordenando. Si la política económica interna es eficiente, si se distribuye bien la riqueza, si se genera una política económica en la cual se balancee el consumo, el ahorro y la inversión, si se puede manejar las deudas contraídas, a ver, nadie empieza del punto cero. Acá el doctor Fernández Pardo siempre me dice, lea Rawls. Nadie empieza, la justicia económica no puede empezar en un punto cero, la historia está. No podemos empezar todos de cero y ver a dónde estamos parados. Pero sí tenemos tiempo de acomodarnos. Siempre hay tiempo de mejorar. Los que quieren mejorar, ¿se acuerdan lo que dije el statu quo? Algunos están muy cómodos. Lo que yo propongo, digo para ir cerrando, es cuando uno, digamos, y más allá de la cuestión política, que por ahí lo va a hablar el doctor y lo que puede hablar después el diputado, digamos, cuando uno se propone hacer las cosas y las puede hacer las cosas bien, el resto viene solo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando hablamos de perspectiva y cuando hablamos de qué es lo que hay que hacer, si una provincia, una región, ponga el nombre que usted quiere, es sólida, es sustentable, trabaja con energías renovables, utiliza sus capacidades, sus recursos humanos, su capital financiero, se sabe relacionar con el mundo, tiene concatenamientos productivos, como mencionó Alberto, como en el sudeste asiático, donde yo produzco algo, yo ensamblo, yo recibo, donde tengo una macroeconomía estable, donde hago que la gente viva bien. Pónganle el nombre que quieran, vuelvo a repetir, color amarillo, azul, verde. Y puedo hacer entender al otro que todos somos corresponsables. Déjenme hacer un paréntesis antes de terminar. Tenemos discusiones políticas acá en Argentina sobre esto todo el tiempo. ¿Cuánta gente he escuchado diciendo por qué tenemos ciudadanos de países limítrofes que se vienen a tener a Argentina porque es gratuito? Vuelvo a hacer, mejor dicho, el signo de aclaración, ¿por qué es gratuito? Entonces la pregunta filosófica que me vuelvo a hacer es, ¿a quién le tengo que reclamar yo como argentino? ¿O el gobierno argentino? ¿A Evo Morales porque tiene un país de menor desarrollo? ¿Tengo que dejar a la gente sin atenderse? Evidentemente las cosas no funcionan así. Habrá mecanismos diplomáticos, pero son muy difíciles de activar. Ahora bien, y para terminar, si nos ponemos todos de acuerdo y todos hacemos las cosas bien, yo creo que la perspectiva, el futuro, nos puede mirar más con una sonrisa que con algunos desastres como vemos hoy en día a lo largo del mundo. Entonces, digo, trabajar, y hay que trabajar bien, a nivel interno y entre todos, con buenas relaciones, pero sabiendo que unos no pueden mantener a otros. ¿Por qué? Porque si no trabajamos así, siempre lo que vas a resaltar es el odio, la bronca y lo que estamos viendo hoy en día. Muchas gracias. Bueno, ahora en tercer término